Muy bien, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, profe. Buenos ¿Cómo días, anda? profe. Muy bien, ¿ustedes bien? Bien. Bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces a comenzar con lo que sería la última clase de teoría de la materia. Vamos a ver teorías de rotura. Esta unidad no va a ir al parcial, no va a ir al parcial 4. Pero bueno, es necesario darlas para que tengan esta unidad vista y luego, bueno, se abrirán consultas, en fin, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pero hay algunos ejercicios planteados acá que son bastante explicativos de la aplicación de estas teorías. Así es que, bueno, comencemos. Lo que vamos a ver entonces son conceptos teóricos que nos permiten nosotros evaluar las condiciones de seguridad que se pueden dar cuando una pieza está sometida a distintos tipos de estados de carga que producen distintos tipos de solicitaciones, y esto genera una combinación de tensiones normales y tensiones de corte. Entonces lo que estamos viendo, vamos a ver, es tratar de limitar esas tensiones para que asegurarnos que la pieza no falle, porque se superan las tensiones admisibles, o limitar las deformaciones, o limitar la energía por unidad de volumen que se produce comparando con algunos ensayos típicos, como son el ensayo de tracción simple y el ensayo de compresión simple. Entonces, lo que hacemos en este caso es estudiar, digamos, cuáles son las tensiones que se generan de acuerdo a un estado particular de cargas y comparar esas tensiones con las tensiones límite. Puede ser que la tensión límite para un caso de un material que tenga un comportamiento dúctil, la tensión límite podría ser la tensión de fluencia, que decimos que la estructura empieza a fallar cuando se alcanza la tensión de fluencia. La tensión de fluencia, acuérdense que es una tensión tal que sin que uno aumente las cargas, las deformaciones siguen creciendo. O si es un material que es de comportamiento frágil, como no tiene etapa de fluencia, la tensión que nosotros queremos evitar es la tensión de rotura, para el caso de los materiales frágiles. Bueno, entonces comencemos con las teorías de rotura. Las propiedades de los materiales se han estudiado por medio de ensayos a solicitación simple: tracción, compresión, torsión, pero todas estas solicitaciones de uno a la vez. En la práctica se presenta comúnmente estados de solicitaciones compuestas, por lo que se hace necesario definir criterios que permitan evaluar la capacidad resistente de las piezas a tales solicitaciones. El objetivo de las teorías de rotura es establecer criterios que, partiendo de los ensayos de tracción y compresión simple, permitan predecir las condiciones de rotura o plastificación o fluencia para cualquier combinación de solicitaciones simples. El comportamiento de los materiales bajo acción de cargas. El comportamiento de los materiales bajo la acción de cargas se considera dúctil cuando presenta gran deformación plástica antes de romperse. Por ejemplo, el acero, el aluminio, el cobre. Y frágil cuando prácticamente carece de ella, o sea, la deformación plástica, como es el vidrio, las rocas naturales, hormigones o fundición. Fíjense, esto es lo que decimos que este tipo de comportamiento es un comportamiento dúctil y esto es frágil. Dúctil, ¿por qué? Bueno, porque es capaz de entrar en periodos de fluencia, ¿cierto? Donde se producen grandes deformaciones a pesar de que uno no incrementa las cargas. O este otro caso que es que no presenta este periodo de fluencia, sino que después del límite elástico se presenta la rotura abruptamente, sin demostrar esta fluencia que tiene acá o esta ductilidad que tiene. Entonces, ahí tenemos una separación en una clasificación, digamos, en cuanto
un material que se comporta en forma dúctil o plástica y cuando es frágil. Veamos entonces qué entendemos por rotura. Se considera que un material ha alcanzado el estado de rotura cuando llega a un cambio cualitativo de sus características. La fluencia es un estado de rotura funcional para materiales dúctiles. Es decir, cuando un material es dúctil, acero por ejemplo, ¿cierto? Y nosotros la sometemos a un estado de cargas que producen tensiones tales que esas tensiones alcanzan la fluencia, decimos que el material ha entrado en lo que se llama una rotura funcional. Es decir, no se ha roto en cuanto a que se ha separado, se ha fracturado, se ha desvinculado una parte de otra de la estructura, no necesariamente, sino que las deformaciones son tales que ya a efectos de la función que cumplía una estructura, ya no cumple esa función. Por eso que se llama una rotura funcional. Porque la pieza o parte estructural ya representa deformaciones permanentes que la hace inservible para la función que fue proyectada. Para materiales frágiles, la rotura real coincide con la separación física de las partes. Entonces, rotura puede significar fluencia para los materiales dúctiles o rotura real para los materiales frágiles, según lo que pueda acontecer primero. Bien, veamos cómo sería una clasificación de solicitaciones compuestas. Cualquier estado de solicitaciones compuestas puede definirse por medio de las tensiones principales obtenidas por medio de las fórmulas de transformación, problema de autovalores para el caso triaxial, o sea, un estado triaxial de tensiones, o por el círculo de Mohr o fórmulas correspondientes para el caso biaxial plano, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado este caso, el caso de un estado plano de tensiones. Este caso no lo hemos estudiado, pero bueno, sepamos que cuando nosotros aislamos un elemento, podemos tener, en el caso más general de todos, tensiones normales en las tres direcciones. Fíjense, una tensión normal en la dirección del eje X, tensión normal en la dirección del eje Y y tensión normal en la dirección del eje Z. Tensiones de corte en el plano, acá en este plano, en la dirección, como dice acá, XY, en la dirección IX, en la dirección XZ y en la dirección ZX y así. Entonces, en un caso triaxial tenemos una gran combinación de tensiones. Esa combinación de tensiones, en el caso triaxial, deriva en las tensiones principales, que son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. En cambio, en el caso biaxial de tensiones, esto deriva, cuando uno hace el cálculo de las tensiones principales, deriva en dos tensiones principales, sigma 1 y sigma 2. La sigma 3 es 0 en este caso, en el caso biaxial plano. Se admite que las tensiones principales se dan en el caso triaxial de solicitaciones. En el caso triaxial de solicitaciones, tenemos que sigma 1 es mayor que sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Siendo sigma 1 la tensión principal máxima y siendo sigma 3 la tensión principal mínima, para el caso triaxial. Para el caso biaxial, tenemos sigma 1 y sigma 2, siendo sigma 1 la tensión principal máxima y sigma 2 la mínima. Esto es en lo que hace a tensiones. Deformaciones principales ahora. Hemos visto, ya sabemos cómo calcular las tensiones principales, ¿cierto? Por la teoría del círculo de Mohr, por ejemplo, para el caso de nuestras tensiones planas. Y ahora veamos el concepto de lo que son las deformaciones principales. En las mismas direcciones de las tensiones principales se desarrollan deformaciones principales que serían epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 para el caso triaxial. Y están relacionadas con aquellas por el medio de la ley de Hooke generalizada. Las tensiones o deformaciones principales pueden tomar cualquier valor real. Por eso aparecen con doble signo en las ecuaciones que veremos más adelante. Que para el caso biaxial, las tensiones corresponden a rectas o curvas en el plano, sigma 1, sigma 2, que limitan el área en la que los valores de sigma 1 y sigma 2 no producen fluencia o rotura. Bueno, veamos un poco más adelante para aclarar un poco. Clasificación de las teorías de rotura.
Nosotros, la teoría de rotura siempre es para limitar algo. Esta es lo que el concepto es que nosotros vamos a limitar algo. Podemos limitar tensiones, podemos limitar deformaciones o podemos limitar la energía de deformación. Si limitamos tensiones, tenemos una teoría que es la tensión principal máxima, es la teoría de Rankine, o la máxima tensión tangencial, Westreska, o las tensiones normales y tangenciales máximas, que es la teoría de Mohr. Si limitamos deformaciones, vamos a limitar la deformación unitaria máxima con la teoría de Simon-Aub. Y en el caso de energía de deformación, la energía total de deformación, la teoría de Beltrami, o la máxima energía de distorsión, Huber, Henke y von Mises. Entonces, comencemos por la teoría de la tensión principal máxima de Rankine. Entonces, en esta teoría lo que vamos a limitar son tensiones. Entonces dice, esta teoría establece que la fluencia comienza en un elemento cuando la tensión principal máxima, en el mismo, igual a la tensión de fluencia del material determinada en el ensayo de tracción simple. Entonces, cuando la tensión principal máxima, que sería sigma 1, igual a la tensión de fluencia en el ensayo de tracción simple, sigma S. O cuando la tensión principal mínima alcanza el valor de la tensión de fluencia del material en un ensayo de compresión simple, sigma S'. Para el estado triaxial de tensiones tenemos que sigma 1, ¿cierto? Va a alcanzar esta fluencia cuando tome el valor de más o menos la tensión de fluencia. O sigma 3, más o menos la tensión de fluencia prima, que es la de compresión, o la de tracción. Entonces, la condición de fluencia es que sigma 1 sea mayor o igual cuando se presente que la tensión sigma 1, la tensión principal que uno calcula, ¿cierto? Sigma 1, que es como la tensión de trabajo, esta sea mayor que la tensión de fluencia, entonces la pieza va a estar en fluencia. O cuando la tensión sigma 2 sea mayor que sigma S', que es el caso de compresión, o sigma S, el caso de tracción. Esa es la condición de fluencia. O sea, va a entrar en fluencia cuando se superen las tensiones de fluencia. La condición de resistencia es exactamente al revés. Es que las tensiones sigma 1 sean menores que las admisibles. Esa es la condición de resistencia. Tanto sigma 1 como sigma 2. Las tensiones admisibles se calculan como las tensiones de fluencia dividido en el coeficiente de seguridad. Cualquier tensión admisible se calcula de esa manera. Acá tenemos el gráfico de lo que sería la teoría de la tensión principal máxima de Rankine. O sea, ¿qué es lo que hace esta teoría? Nosotros graficamos en este eje las tensiones principales sigma 1 y en este eje las tensiones principales sigma 2, para el caso que estamos estudiando. Nosotros limitamos a la tensión principal sigma 1 como máximo que tome el valor de la tensión de fluencia de tracción, o como mínimo que tome el valor de la tensión de fluencia a la compresión. Igual limitamos a la tensión sigma 2 como máximo que tome la tensión de fluencia, ¿cierto? Y a la tracción y la tensión de fluencia a la compresión, como máximo y como mínimo. Quiere decir que si nosotros tenemos un caso de un determinado estructura donde calculamos las tensiones principales y esa estructura nos arroja una tensión principal sigma 1 que está en este valor y una tensión principal sigma 2 que está en este valor, el punto que representa ese estado tensional es el punto A. Si este punto que representa el estado tensional de nuestra pieza está dentro de si está este punto dentro de este campo, entonces la pieza no está en estado de fluencia, porque está en estado de fluencia cuando está en el límite o cuando está fuera. Cuando está fuera de este campo. Supongamos que el punto A, en vez de estar en esta ubicación, está en esta ubicación en cualquier lado por fuera de esta área, entonces sí ha alcanzado la fluencia. Cuando está adentro, no la ha alcanzado. Cuando está en el límite, está justo en el límite que separa los dos campos, entre que está en fluencia o que no está en fluencia. Entonces el punto A no alcanza la fluencia porque está dentro de la región.
En esta teoría deben verificarse los resultados con ensayos. Además, se ajusta mejor a materiales frágiles. Esta teoría se ajusta mejor a materiales frágiles. Ya vamos a ver al final alguna comparación con las teorías y cuáles ajustan mejor a la mayoría de los tipos de ensayos que se producen. La teoría de deformación unitaria máxima Sine-Benoist. Esta teoría establece que la fluencia comienza en un elemento cuando la deformación unitaria máxima en el mismo, al alargamiento, iguala a la deformación unitaria de fluencia del material determinada en el ensayo de tracción simple, epsilon sub s. O cuando la deformación unitaria mínima, acortamiento, alcanza el valor de la deformación unitaria de fluencia del material en un ensayo de compresión simple, epsilon s'. La ley generalizada de Hooke dice que la deformación en la dirección de la tensión principal, sigma 1, ¿cierto?, es igual a 1 sobre E por sigma 1 menos mu, el coeficiente de Poisson, ¿cierto?, por las tensiones en las otras dos direcciones, sigma 2 y sigma 3. O epsilon 2, 1 sobre E por sigma 2, ¿cierto?, menos mu por la dirección en las dos tensiones, en las dos direcciones restantes, ¿cierto? Si estamos acá con sigma 2, sería sigma 1 y sigma 3. Igual para epsilon 3, ¿cierto?, la ecuación correspondiente a las deformaciones específicas en cada una de las tres direcciones. Para el ensayo de tracción y compresión simple, la deformación de fluencia sería la tensión de fluencia sobre el modo elástico, o para tracción o compresión. Entonces, en este caso, estas son las ecuaciones de las deformaciones. Para el estado biaxial de solicitaciones tenemos que la condición de fluencia es que las tensiones superen a la tensión de fluencia, ¿cierto? Cualquiera de las combinaciones, ¿cierto? Y la condición de resistencia es que no la superen, que sean menores y además menores a la tensión de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. Esta es la condición de resistencia. Entonces, a la tensión de fluencia, a la cual nosotros no vamos a llegar, ¿por qué? Porque a esa tensión de fluencia la dividimos en un coeficiente de seguridad, la disminuimos, o sea, calculamos este valor admisible, y con nuestras tensiones no superamos la tensión admisible. Esta es la gráfica que resulta de plantear estas relaciones, ¿cierto? Si estamos en un punto que cae dentro de esta área, ¿cierto?, no se ha alcanzado la fluencia. Si estamos en el borde, alcanza la fluencia, y si estamos fuera, también alcanza la fluencia. Esta teoría es solo válida para materiales isótropos y prácticamente sin uso. Material isótropo es decir, un material que conserve las mismas propiedades mecánicas en cualquier dirección. Bueno, probablemente no, hay bastantes tipos de materiales en la práctica que no conservan esa propiedad, por lo tanto esta teoría es poco aplicable, digamos. Teoría de la máxima tensión tangencial de Weierstrass. Esta teoría establece que la fluencia comienza en un elemento cuando la tensión cortante máxima en el mismo iguala a la tensión cortante máxima del material determinada en el ensayo de tracción simple, al alcanzar la fluencia. Entonces, en el estado triaxial de tensiones, nosotros tenemos la tensión de corte máxima igual a un medio de sigma 1 menos sigma 2, o sigma 1 menos sigma 3, o sigma 2 menos sigma 3, ¿cierto? Un medio siempre de la diferencia de las tensiones principales. En el estado biaxial de tensiones teníamos que la tensión de corte máxima era un medio de sigma 1 menos sigma 2, o un medio de solo sigma 1 o un medio de sigma 2. En el ensayo de tracción simple, la tensión de corte máxima es un medio de la tensión de fluencia. Si nosotros igualamos esta expresión 4 con las 1, 2 y 3, obtenemos que sigma 1 menos sigma 2 es igual a más o menos la tensión de fluencia, o sigma 1 la tensión de fluencia, o sigma 2 la tensión de fluencia. Acá están los esquemas, ¿cierto? Para cuando nosotros tenemos un estado de tensiones plano, estos son estados de tensiones plano, donde sigma 1 sea de tracción, fíjense, desde aquí hasta acá tenemos un sigma 1 de tracción. Tenemos que el sigma 2 también es de tracción, desde
aquí hasta acá, sigma 2 es de extracción, y las tensiones de corte, de acuerdo a esta expresión, o puede ser la diferencia entre sigma 1 y sigma 2, es este diámetro que está acá. Si a ese diámetro lo dividimos en 2, nos da este radio. Y esa sería una tensión de corte entre sigma 1 y sigma 2, esta que estoy señalando. Pero entre sigma 1 y sigma 3, ¿cierto? Que sigma 3 es 0 para el caso del estado plano de tensiones, entre sigma 1 y sigma 3, la diferencia es este diámetro. Y ese diámetro tiene este radio. ¿Y cuál de estos dos radios son mayores? ¿Este radio es más pequeño o este es más grande? Evidentemente es este. Entonces, en este caso, la tensión de corte máxima es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que es este caso. En el caso de que tengo sigma 1 también de tracción, pero sigma 2 es de compresión, entonces tengo sigma 1 desde aquí hasta acá, de tracción. En cambio, sigma 2 tiene otro módulo y además es de compresión. Sigma 2 está acá. Entonces, sigma 1 menos sigma 2, ¿cierto? Nos da este diámetro grande. Este diámetro grande dividido en 2 nos da este radio. Y esa es la tensión de corte máximo. O sea, sería sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. En cambio, sigma 1 menos sigma 3 nos da este diámetro más pequeñito. Y la tensión de corte máxima sería esta. Con lo cual, la tensión de corte máxima es la que se da sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Y para el caso de que ambas son de compresión, tanto sigma 1 como sigma 2, acá tenemos sigma 1 es más pequeño, sigma 2 es mayor, ambas de compresión. Bueno, siempre haciendo la diferencia, sigma 1 menos sigma 2, ¿cierto? Es este diámetro que es pequeño, sigma 3 menos sigma 2, o sigma 2 menos sigma 3, es este diámetro mayor, y evidentemente la tensión de corte máxima se da para ese caso. Entonces, en esta teoría, estas expresiones corresponden a las 6 rectas que definen los límites de la zona de fluencia. La condición de fluencia, entonces, son estas. Cuando se superan las tensiones, se igualan o se superan las tensiones de fluencia. Y la condición de resistencia es cuando no se alcanza, o sea, se está justo en el límite de la tensión admisible, que es cuando uno divide la tensión de fluencia en un coeficiente de seguridad, ¿cierto? Entonces, acá sigma 1 menos sigma 2 menor o igual que la tensión admisible, o sigma 1 menor que la tensión admisible, o sigma 2 menor que la tensión admisible. Bueno, la gráfica de esta teoría es esta gráfica donde uno alcanza el valor de, a lo sumo, la tensión de fluencia sigma 1, o a lo sumo la tensión de fluencia sigma 2, para cuando las dos tensiones son de igual signo. Igual acá en este campo, cuando las dos tensiones son de igual signo, tenemos esta gráfica, y cuando las tensiones son de distintos signos, tenemos que son estas líneas las que representan ese estado tensional. Si ustedes se fijan en este gráfico que está acá, en este sector y en este sector, la teoría de Weierstrass coincide con la teoría de Rankine, ¿cierto? Donde el límite que se ponía era este, solo que la teoría de Rankine, los límites en los casos del segundo campo, digamos, estaba por acá, y para el cuarto campo estaba por acá. Ejemplo de aplicación de las teorías. Esto nos va a ayudar un poquito a comprender, digamos, después de haber formulado las teorías, bueno, ¿qué utilidad tienen estas teorías? Veamos. Ejemplo de aplicación número 1. Verificar el siguiente estado tensional de acuerdo con las teorías de rotura de Rankine, Saint-Venant y Weierstrass. Datos. Fíjense, tenemos un estado plano. Tenemos sigma x, tau xi, sigma x, tau xi, y bueno, acá también tenemos tensiones de corte. Bueno, dice, datos. Sigma x, 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tau xi, 1100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El coeficiente de Poisson 0,3. Y las tensiones de fluencia, de tracción y compresión, 2400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer con estos datos es calcular las tensiones principales. Sigma 1, 2 es sigma x más sigma y sobre 2. Bueno, más o menos, un medio. Bueno, esta es otra forma. Acá ha sacado para afuera el 2 que estaba acá dividiendo elevado al cuadrado. Y después de haber hecho eso, queda una expresión de este tipo. De forma tal que al calcular
las tensiones principales, nos da que sigma 1 es 2081 y sigma 2 menos 581. Entonces, en la teoría de Rankine, lo que hay que hacer es comparar esta sigma 1 y sigma 2 con la tensión de fluencia. Entonces, nos preguntamos, ¿sigma 1 es menor que sigma S? 2081 es menor que 2400, sí. Sigma 2 es menor que sigma S', o sea, menos 581 es menor que menos 2400, sí. Entonces, no hay fluencia. Verifica la teoría de Rankine de la tensión principal máxima. La teoría de Saint-Venant. Verificación por Saint-Venant. Sigma 1 menos mu por sigma 2 es menor que sigma de fluencia. Bueno, acá tenemos sigma 1, 2081, menos mu, que es 0,3, por sigma 2, ¿cierto? Esto nos da 2255. ¿Es menor que 2400? Sí. Verifica. Sigma 2 menos mu por sigma 1 es menor que sigma S'. Bueno, acá tenemos todo reemplazado y nos da menos 1205. ¿Es menor que menos 2400? Sí. Entonces no hay fluencia. Verifica esta teoría. Cuarto, verificación por West-Tresca. Sigma 1 menos sigma 2 es menor que sigma S. A ver, sigma 1 menos sigma 2, que es menos tanto, nos da 2662. ¿Es menor que 2400? No. Esta no la verifica. Sigma 1' es menor que sigma S. 2081 es menor que 2400? Sí. Esto sí, lo cumple. Sigma 2 es menor que sigma S'. Menos 581 es menor que menos 2400 también. O sea, estas dos verifican. Lo que no verifica es esta. Por lo tanto, no verifica la teoría de West-Tresca. Entonces, hay fluencia. Si nosotros hacemos una representación gráfica de esto, ¿cierto? Vamos a ver qué significa haber verificado o no verificado las teorías. Acá tenemos un gráfico donde tenemos que están representadas para los datos que tenemos en el problema todos los límites de las teorías, la teoría de Rankine, la teoría de Saint-Venant y la teoría de West-Tresca, la que está en azul. El punto de tensional que nos ha dado es para nuestras tensiones principales sigma 1 y sigma 2, es ese punto que está ahí marcado negro. Y fíjense que ese punto está en el interior del campo de la teoría de Rankine. ¿La cumplió la teoría de Rankine? Sí, está en el interior del campo. ¿Cumplió la teoría de Saint-Venant? Sí, fíjense que el punto está en el interior del campo. Sin embargo, no cumplió la teoría de West-Tresca. ¿Por qué no la cumplió? Acá, por esta condición que está acá, sigma 1 menos sigma 2, menor o igual que sigma. No la cumplió, porque 2662 62 es mayor que 2400. Entonces, no cumplió esa teoría. Cumplió dos de las tres teorías. La de West-Tresca no la cumplió, cuando el punto cayó fuera de ese campo. Sí cumplió la de Saint-Venant y la de Rankine. Entonces, esa es una forma de aplicar esas teorías y ver qué utilidad tiene. Ya vamos a ver también que hay alguna utilidad para el cálculo de, para el dimensionamiento de alguna pieza, se puede dimensionar también siguiendo estos conceptos de teoría de Rankine. Hasta acá habría que permitir alguna etapa de consulta. Hasta aquí. Les pediría que si alguien tiene alguna pregunta que hacer para esta parte, para que después vamos a definir estos momentos para hacer un repaso o consulta de esta parte y después vamos a continuar cuando se reinicie la clase con las otras teorías que continúan. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer hasta el momento? Profe, Sí, dígame. ¿podría volver a la diapositiva anterior? Sí. Sí, En la dígame. verificación de West-Tresca, en la última condición, Sí. ¿no sería, lo toma en valor absoluto o directamente con los signos y todo? Porque si lo toma con los signos me parece que no sería menor el menos 581 a 2400. Claro, sí. Claro, claro.
Lo que pasa es que sí, en ese caso sí es en valor absoluto. Es decir, en ese caso lo que vos tenés es el ensayo de compresión. ¿Está bien? Bien. El límite es de un ensayo de compresión. A la compresión, la afluencia se alcanza cuando se alcanza los 2.400 kilos por centímetro cuadrado de compresión. ¿Está bien? Sí, En sí. este caso, no se alcanzó 2.400 kilos por centímetro cuadrado, la tensión principal sigma 2, sino que alcanzó el valor 581 a la compresión. Bien. Entonces no se alcanzó la afluencia. ¿Está bien? O sea, Bien, bien. Perfecto. es decir, estos límites, fíjense, está bien la pregunta, porque hay que tener presente que estos límites que están definiendo el campo de validez de las teorías no son límites de un mismo ensayo, son límites de donde comparan las tensiones principales con un ensayo de tracción y por otro lado con un ensayo de compresión, que no es el mismo ensayo. Una cosa es el ensayo de tracción y todas las tensiones que uno puede calcular para ese ensayo, y otra cosa es el ensayo de compresión. Entonces, por eso, está bien la pregunta. Este límite que está acá, menos 2.400, es que alcanzó, la afluencia se alcanza cuando la tensión llega a 2.400 de compresión. Como está en 581 de compresión, todavía no alcanza estos 2.400. Cierto es que en la recta numérica, el menos 581 está a la derecha. O sea, uno podría llegar a pensar que es mayor, ¿cierto? En la recta numérica sí, pero acá estamos hablando de un ensayo distinto porque es un ensayo de compresión. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, Sí, lo voy a molestar con algo a lo mejor que no tiene mucho que ver. Un compañero que no ha podido asistir a la clase, que es sí. Mateo Plana, me ha pedido que le comente que él figura con un número de registro que no es el correcto, y bueno, le habrá mandado algún email. No sé si a lo mejor o en un futuro después, usted cuando pueda revisará los emails, o a lo mejor le tengo acá el número de registro a mano si usted tiene para Bueno, anotar, pero sí, bueno, sí. era... Por si acaso, dígame el número Mateo Plana. Yo lo anoto. Sí, Mateo Plano. El número Mateo de Plana. registro Sí. es 31726. Repetime, 3. Sí. 1726. Bien. 31.726. Exactamente. No sé, porque hay otro alumno que me ha hecho una consulta parecida. En el SIU, en el aula virtual, aparece el nombre del alumno con un número al lado. Ese número que está al lado no es el número del registro, es el número que le asigna el sistema del aula virtual a un alumno, que no es el número del registro. No sé si es eso, porque hay otro alumno que me ha hecho una pregunta semejante. El número de registro en el SIU, en el aula, a pesar de que se lo hemos pedido, yo se lo he pedido porque a mí sí me interesa el número de registro para poder después otorgar boletas. El número de registro no está dentro del aula, no está cargado dentro del aula. Dentro del aula está cargado el número de documento, la carrera y el nombre completo, pero no el número de registro. ¿Está bien? Entonces, si Bien. se refiere a eso, no habría problema. De todas formas, yo voy a verificar. Lo importante para Mateo es que yo tenga bien el número de registro de él, porque cuando tenga que dar boleta, ¿cierto? Yo tengo que verificar que ese registro es el correcto. Bueno, vamos a hacer un recreo de 5 minutos y continuamos después de ese recreo con la segunda parte de esta unidad.